Buenos días, tardes y noches, estimados escuchas. El día de hoy, en este primer capítulo, hablaremos de uno de los seres críptidos terrestres que en lo personal me parecen de los más famosos. El día de hoy estaremos hablando de la leyenda de El Wendigo. Si bien el Wendigo es una criatura propia de la mitología de los antiguos pobladores de Canadá y Estados Unidos, la leyenda servía para disuadir a las tribus de prácticas terribles durante el invierno como era el canibalismo. Según la leyenda, el Wendigo es una criatura mitológica que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Pero el Wendigo no es una mera leyenda, sino que responde a un fascinante sistema antropológico que articuló los valores de las tribus de los angloquinos y primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. Durante milenios, la tradición oral mantuvo vivo al Wendigo y la cultura popular continúa alimentándolo. ¿Quién o qué es el Wendigo? ¿Cómo se puede escapar de él y acaso es posible? El origen del término Wendigo, o la palabra Wendigo, del inglés Windigo, probablemente procede del término proto-angloquino Winteco, que significa búho. También se escribe como Windigo en el idioma Ojibwa, y algunas de las características de este ser, y si bien nadie lo ha visto como tal, según algunas de las víctimas o de las posibles leyendas o relatos, es que es una criatura de aspecto humanoide, alta y huesuda, que posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero, según las leyendas, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando. Sus ojos parecen salirse de sus órbitas y también se cuenta que llega a tener algunos remanentes de cabellos en su cabeza. Algunas versiones dicen que también posee cuernos de alce y que su piel es dura como una coraza. Según algunas de estas leyendas, también dicen que una de las formas de poder retroceder o hacerlo retroceder es con fuego. Según las leyendas, el Wendigo es una criatura nocturna. Algunas de las leyendas cuentan que recurría a su voz para llamar a sus víctimas, las cuales, estas, extasiadas por su reclamo, se adentraban en el bosque y jamás regresaban. Otra de las versiones dicen que el Wendigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano, y la hacía correr a la par dando largas zancadas que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido, las pisadas humanas se desdibujaban, incapaces de seguir su paso, momento en el que el Wendigo elevaba por los aires a su rehén para devorarlo. Entre algunas de las capacidades de este ser se cuenta que tiene y es poseedor de largos dedos y uñas muy afiladas, las cuales le permiten trepar árboles y muros. Se cree también que son demasiado rápidos, pero que poseen una desventaja estratégica. Se cree que este ser es guiado por su visión y que ésta se basa en el movimiento, por lo cual cuentan las leyendas que si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore. Si bien la antigüedad del Wendigo es difícil de establecer, el Wendigo forma parte del sistema de creencias de la mitología angloquina, en concreto de las tribus de los Ojibwa, de los Cree, de los Naskapi y de los Innu, cuya antigüedad se remonta a unos 4000 años atrás en el tiempo. La leyenda del Wendigo es en realidad una de las manifestaciones más antiguas de un tabú propio de la mayor parte de las sociedades humanas, y que estaba extendido ya entre las tribus angloquinas, que era en sí el tema del canibalismo, por lo cual para estas tribus estaba totalmente prohibido este acto, ya que se consideraba que acudir a esta práctica no era correcta ni siquiera por la desesperación, ya que este acto se consideraba totalmente deshonroso, ya que al comer carne humana era una manera de invocar al Wendigo y de que su espíritu te poseyera. Así, de esta forma, toda persona que practicara el canibalismo, incluso por extrema necesidad, corría el riesgo de mutar en una de estas terroríficas criaturas.
Otros valores negativos que se asocian con el Wendigo son todo tipo de excesos, como la gula, ya que se considera que el Wendigo es una criatura que nunca se sacia, dado que su tamaño aumenta proporcionalmente a lo que come, y por ello tiene un aspecto demacrado y siempre va en busca de más víctimas. El Wendigo también es símbolo de la desesperación del hambre, la crueldad y el ensañamiento provocados por la inanición. Con el paso del tiempo, el Wendigo se acabó convirtiendo en leyenda y la leyenda en cuento de terror. Entre las leyendas de las tribus hay dos formas en que el Wendigo puede poseerte. Una de ellas ya la hemos mencionado, la cual es recurriendo al canibalismo. La otra es durante un sueño. En ella aparece el Wendigo, podría penetrar en tu mente y hacer que te vuelvas violento, desarrollando una necesidad irresistible de comer carne humana. A este trastorno se le conoce popularmente como la psicosis por Wendigo, aunque la ciencia no ha descrito nunca este síndrome como tal. Si alguno de los miembros de la tribu era víctima de este sueño, sus compañeros debían eliminarle o matarle. El Wendigo en la cultura popular se popularizó en 1910 a raíz de la publicación de la novela El Wendigo de Algernon Blackwood. Esta se trata de uno de los relatos del género de terror más icónicos de la historia. En él se narra la aventura de un grupo de cazadores que se adentra en el bosque para encontrar alces. Cuando el grupo se separa en dos para optimizar la búsqueda, el guía de uno de ellos comienza a comportarse de manera extraña. Empieza a tener visiones del Wendigo y pese a que el relato no es muy descriptivo, recrea de forma magistral el ambiente del suspenso. También podemos encontrar referencias del Wendigo en muchos ejemplos de la cultura popular de los siglos XX y XXI, no solamente en la literatura, sino también en el cine, la televisión, incluso en videojuegos. En las literaturas podemos encontrar algunos ejemplos o algunas menciones en novelas como Los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft, en El cementerio de animales de Stephen King, y en la televisión también se incluyen referencias al Wendigo en la serie Supernatural en el capítulo 2 de la temporada 1. Es uno de los primeros seres que los hermanos Sam y Dean Winchester tienen que matar. Por cierto, a los amantes y a los que gustan mucho de todos estos temas de críptidos y seres sobrenaturales, les recomiendo bastante esta serie de Supernatural. Por último, agregaría en los videojuegos el título de Until Dawn del 2015, en el cual un jugador debe manejar a un grupo de adolescentes que deben sobrevivir al Wendigo en una noche en el monte Blackwood, haciendo referencia al autor de la novela de 1910. Por último, agradezco su tiempo y que nos apoyen suscribiéndose a este canal y su like, ya que esto nos permitirá trabajar y crear mejor contenido para todos y cada uno de ustedes.